Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Y se me cayó el teléfono. El otro día publiqué algo en Facebook acerca de una tendencia que últimamente estoy viendo y yo creo que es necesario tener esta conversación y discusión y mencionar esto. Yo creo que es importante y es saludable para esta generación. Me he dado cuenta que muchas veces los jóvenes tienden a agarrar mensajes de grandes hombres de Dios que a ellos les gusta y que justifica su estilo de vida. Hombres de Dios como Dante Gebel es uno de ellos, y muchas veces estos jóvenes agarran estos mensajes o estas palabras y los tuercen y los convierten en algo que no tiene nada que ver con el reino de Dios, nada que ver con crecer y tener la naturaleza de Cristo y ser transformado y expandir el reino de Dios, sino que en cambio lo usan como una herramienta para criticar y juzgar otros pastores o para decir por eso no me gusta ir a la iglesia o no me gusta someterme a ningún líder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta conversación es importante porque muchas veces la arrogancia y el orgullo nos hace ciegos a la verdad y a la realidad de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si tú confías en tus propias opiniones, si tú te la pasas escuchando solamente prédicas en YouTube, por televisión, en podcast, y tú piensas que eso es suficiente para tu vida espiritual y tu crecimiento, estás equivocado. Dios nos llama a compartir, a congregarnos, a estar en comunidad para poder rendir cuentas de nuestras acciones y tú sabes, de nuestra vida a otros líderes espirituales. No solamente rendir cuentas, porque la gente piensa, bueno, no me gusta esa palabra rendir cuentas. Hoy en día tampoco la palabra sujetarse es una palabra popular, porque muchas veces los jóvenes asocian o la gente tiende a asociar esas palabras con manipulación, con wow, un líder, si yo le doy esa confianza a un líder, yo permito eso a un pastor, entonces me va a usar y va a manipularme con eso. Entonces en realidad eso no es lo que estoy hablando, al contrario, la palabra sujetarse y rendir cuentas es una palabra que es de reino, es de gobierno, trae orden, es una palabra que tiene que ver con el llamado, el discipulado de nuestra vida, la disciplina y el desarrollo de nuestro carácter para poder crecer como hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si tú no te puedes sujetar a un hombre de Dios, el cual tú ves, mucho menos te vas a sujetar a Dios, al que no ves. Y muchas veces los jóvenes tendemos y yo digo los jóvenes porque también me ha pasado a mí, yo también he pensado así antes en medio de frustración, o por ejemplo si alguna vez alguien sí me ha tratado de manipular o sí me he sentido atacado o que alguien ha abusado de mi confianza. Uno tiende a sentir esto, pero es importante que nosotros vayamos al lugar secreto, hablemos con el Espíritu Santo y le digamos, Señor, no permitas que ninguna traición, ningún temor, nada que me haya lastimado en el pasado se convierta en revelación o se convierta en una justificación en mi vida. Muchas veces la gente es herida por experiencias y agarran la palabra de Dios, agarran la revelación de la palabra y la tuercen con el fundamento de su dolor. ¿Y qué causa eso? Causa una media verdad mezclada con una mentira, que todos sabemos que eso es una mentira. Y la palabra de Dios nunca se sujeta a nuestras malas experiencias y nuestro dolor. La palabra de Dios es la verdad y la palabra de Dios está fundamentada en Cristo, en el Espíritu Santo y en lo que Él quiere transmitir, no lo que nosotros queramos ponerle un filtro y interpretarlo por medio de nuestro dolor o nuestras malas experiencias. Entonces es importante que si tú no has dado ni el 10%, como dije en esta publicación en Facebook, si no has dado ni siquiera el 10% del fruto que ha dado grandes hombres de Dios como Dante Gebel, y ya te pones tú como el que, yo puedo discernir cuáles son los pastores religiosos y cuáles son los buenos y los malos y los que roban plata y los que no roban plata y los aburridos y los que no son aburridos. No.
Si tú ni siquiera te sometes a ningún pastor, ningún líder espiritual, es mejor que te quedes callado. Es mejor que permitas que Dios transforme tu corazón, sane tu corazón. Y cuando tú empieces a dar fruto para el reino de Dios y empieces a adquirir autoridad espiritual como debe ser, como lo dice la palabra, como Jesús la tenía, entonces ahí, si el Espíritu Santo te guía, entonces tú puedes hacer comentarios así. Pero, papito, si no te humillas y no tienes fruto,